Tzedek, tzedek, tzedek teudo. Tzedek, tzedek, tzedek teudo. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a esta sección de Carlo Toniato llamada Justicia, Justicia, Perseguirás. ¿Qué tal, Carlo? Hola Jorge, un saludo a la audiencia. ¿Todo bien acá? Bueno, como sabrán los oyentes, y si no se lo contamos, aquí hablamos de casos de personas en general que han destacado por una labor humanitaria que no era a la que estaban destinados, es decir, no era por profesión, y menos en el caso este, ¿no? Porque era un militar y que pues pasó a la historia por, digamos, poner en cuestión unas órdenes que eran casi criminales, podríamos decir, que en su momento le supuso un descrédito y que finalmente fue rehabilitado, ¿no? Cuéntanos la historia de Hugh Thompson Jr. Claro, Jorge, pues yo empezaré con lo que dijo el famoso general norteamericano Douglas MacArthur en una ocasión, y acá cito, al soldado, decía MacArthur, sea amigo o enemigo, se le encarga la protección del débil y del desarmado. Esa es su pura esencia y razón de ser, y así cierro comillas. Y continuaba el general diciendo que eso era como un pacto sagrado. Ahora bien, el 16 de marzo de 1968, ese pacto sagrado se rompió y entre 347 y 504 civiles vietnamíes, adultos y niños, fueron asesinados por miembros del ejército de Estados Unidos en My Lai, en Vietnam. Las víctimas incluyeron 50 menores de 3 años, 69 entre los 4 y los 7 años, en 91 entre los 8 y los 12 años. Más hubieran muerto ese día si no hubiera sido por el piloto de helicóptero del ejército Hugh Thompson y su tripulación. Ese día Thompson regresó a la aldea de My Lai después de tanquear su helicóptero y pudo constatar que en un campo al borde de la aldea yacían decenas de cuerpos de civiles que en un sobrevuelo previo antes de tanquear él había visto aún con vida. Desde su helicóptero observó al comandante de la Charlie Company en el terreno del ejército de Estados Unidos, el capitán Medina, mientras ponía su bota encima a una mujer caída en el piso y la asesinaba con un disparo. Fue algo tipo nazi, dijo Thompson en otra ocasión. Por otro lado, otros soldados estaban ejecutando a civiles en una fosa y en otra parte de la aldea, otros más estaban persiguiendo a una decena de mujeres y niños que iban a esconderse en un refugio antiaéreo. Al ver eso, Thompson desde su helicóptero bajó el helicóptero, se interpuso entre las dos partes y dio la orden a su tripulación de girar las ametralladoras del helicóptero hacia los soldados norteamericanos en caso de que estos no hubieran continuado a disparar hacia los civiles. Él bajó del helicóptero y fue a hablar al comandante de esos soldados para convencerlo de que parara. Después evacuó a esa decena de civiles en otros 2 helicópteros de escolta. Una vez más, después de tanquear y de regresar al teatro de la operación, bajó nuevamente hacia la fosa en búsqueda de eventuales civiles aún con vida entre esa masa de unos 100 cuerpos. Y ahí encontró un niño aún vivo y lo evacuó hacia un hospital. Una vez regresado a la base, Thompson reportó la masacre a sus superiores, como tenía que hacer. El teniente coronel a cargo de toda la operación ordenó desde la base que se suspendiera y para evitar que la noticia de la masacre se diera a conocer, a Thompson los comandantes le otorgaron la cruz distinguida de vuelo, de Distinguished Flying Cross, alabándolo en la citación por haber llevado de vuelta a un niño vietnamí
el vietnamés que había quedado víctima y había sido tisito de un intenso fuego cruzado, lo cual constituía una clara mentira porque no había ningún fuego cruzado durante esa operación. Thompson, sin embargo, votó la citación de mérito, rehusándose a que se comprara así su silencio. Los reportes iniciales de lo ocurrido indicaron que 128 Vietcongs y 22 civiles habían caído durante una feroz batalla. El general Westmoreland, comandante de las fuerzas norteamericanas en Vietnam, extendió sus congratulaciones a la unidad que había llevado a cabo la operación y a Casito por su extraordinaria labor. Y acá cierro comillas. En un reporte sucesivo, a finales de abril de 1968, se admitió falsamente que 20 civiles habían accidentalmente caído durante la operación, más que todo como resultado del fuego de la artillería. En septiembre de 1969, así estamos hablando casi un año y medio después, el ejército de los Estados Unidos acusó a uno de los oficiales en el terreno, el teniente William Kelly, por el homicidio premeditado de 109 civiles vietnamíes un año después, cuando empezó la corte marcial para ese oficial, un periodista, Seymour Hersh, dio a conocer a la opinión pública la masacre de My Lai y ahí se destapó el vaso de Pandora. A finales de 1969, Thompson fue llamado a dar su testimonio frente al Comité para las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., donde fue ásperamente criticado por el presidente del comité, el representante Rivers, un demócrata, quien declaró que en My Lai, Hugh Thompson era el único soldado que hubiera merecido ser castigado. También Rivers se rehusó a compartir los testimonios ofrecidos por los mayores testigos del caso, unos 20 testigos, lo cual le impidió a la Corte Marcial de llamarlos como testigos en el juicio en contra del teniente Kelly. En marzo de 1971, Kelly fue condenado a la cadena perpetua por el asesinato de más de 20 personas. Sin embargo, el presidente Nixon obtuvo que se le otorgaran los arrestos domiciliarios. Finalmente, Kelly cumplió con solo 3 años de arrestos domiciliarios, mientras el capitán Medina, ese oficial que Hugh Thompson había visto con la bota sobre la mujer dándole ese tiro de gracia, pues no, asesinándola, no era un tiro de gracia, Medina fue considerado inocente y fue absuelto de todos los cargos. Finalmente, de los 26 hombres que participaron en la masacre, solo el teniente Kelly fue condenado. Y en 1976, el secretario norteamericano para el ejército declaró al New York Times que la sentencia de Kelly fue reducida porque Kelly había considerado en buena fe que lo que había hecho era parte de las órdenes recibidas por sus comandantes. Eso en contra de los principios más básicos que quedaron en firme después de los juicios en los tribunales de Nuremberg y de Tokio. Después de su testimonio frente al Congreso, Hugh Thompson empezó a recibir notas intimidatorias por carta, amenazas de muerte y hasta animales mutilados frente a la puerta de su casa. Parte de la opinión pública y de su institución misma lo veían como un traidor. Finalmente, la situación lo llevó a sufrir de estrés postraumático, pesadillas severas, cayó en el alcoholismo y divorció de su esposa. Desde entonces fracasó también en otros matrimonios. En una de las conferencias que dio muchos años después, él anotó, y acá cito: después de que se supo en los Estados Unidos de My Lai, ya yo no era la persona buena. Y seguramente ninguno me invitaba a Nápoles o a West Point o a cualquier otra universidad como ocurrió más tarde,
porque yo era el traidor, yo era el comunista, era un simpatizante, cierro comillas. Eso, no cierro comillas, eso me dejó en un estado de confusión y eso continuó por unos 30 años. Me volví invisible y aquí cierro comillas. Después de trabajar como instructor de helicóptero en el ejército, se jubiló con el grado de mayor en 1983 y trabajó después como piloto de helicóptero para la industria petrolera en el Golfo de México. En 1988, el documentarista inglés Michael Bilton lo contactó para entrevistarlo y en 1989 salió la película 4 horas en Milay a las salas de cine y ganó el premio de la Academia Británica y un premio internacional Emmy. David Egan, un profesor emeritus de la Clemson University, vio la entrevista hecha a Hugh Thompson en la película e inició una campaña que duró 9 años de recolección de cartas en respaldo a Thompson para que las instituciones norteamericanas reconocieran su valor. Varios políticos, inclusive el presidente Bush padre, se sumaron a la iniciativa. 30 años, 30 años después de la masacre, en 1998, Thompson tuvo finalmente un reconocimiento oficial por parte del ejército de los Estados Unidos que le otorgó la medalla del soldado, el honor más alto concedido a soldados que han mostrado coraje en situaciones que no involucran el contacto con el enemigo. Thompson condicionó su aceptación a que la medalla fuera también otorgada a los otros 2 miembros de su tripulación, uno de los cuales había fallecido como unas semanas después de esos mismos hechos en 1968. Durante la ceremonia, el ejército indicó a los 3 soldados como ejemplo a seguir para todos los soldados. 10 días después de recibir ese honor en el Memorial para la Guerra en Vietnam en Washington, D.C., Thompson viajó a Milay, donde se reunió con unos de los habitantes de la aldea que ese día, en marzo de 1968, él había salvado de la masacre. En esa ocasión, una de las mujeres que él salvó le preguntó por qué no vinieron los soldados que habían participado en la masacre, porque así ellas lo hubieran podido perdonar. Thompson le contó a un periodista que después de tantos años él no había podido encontrar la fuerza de perdonarlos. Y acá cito: no soy suficientemente hombre para lograrlo, lo lamento, quisiera hacerlo, pero no le diré mentira a nadie. No soy tan hombre para eso. Y cierro comillas. En 1999, Thompson recibió el premio Peace Abbey para el coraje de la conciencia. En 2003 fue invitado por la Academia de la Armada de los Estados Unidos en Annapolis y en 2005 por la Academia del Ejército de West Point, la Academia Militar, para hablar sobre éticas profesional militar. Dio también conferencias en las academias militares de la Fuerza Aérea y de los Marines norteamericanos. Su comportamiento en el día de la masacre de Milay ha servido de ejemplo en los manuales de éticas de las fuerzas militares de los Estados Unidos y de varios países europeos. Aún así, consciente de que hacer lo correcto puede tener costos importantes, Thompson anotó lo siguiente en 2004 en una entrevista con la Associated Press, y cito: no hagan lo correcto esperando premios, porque podrían no llegar. Y ahí cierro comillas. Con el pasar de los años, Thompson ha ofrecido un ejemplo importante para tantas generaciones de soldados. En una ocasión, el coronel Tom Colditz, jefe del Departamento de Ciencias del Comportamiento y Liderazgo de la Academia Militar de los Estados Unidos, del Ejército, observó, y acá cito: hay tantas personas que hoy están vivas gracias a él, no solo en Vietnam, y gracias a gente que pudo tener sus unidades bajo control en otras circunstancias porque habían oído su historia.
Nunca llegaremos a ver cuántas personas Hugh Thompson ha logrado salvar, y acá cierro comillas. Su biografía, titulada El héroe olvidado de Milay, la historia de Hugh Thompson, ha sido incluida en la lista de lecturas recomendadas por la Comandancia del Ejército de los Estados Unidos. Hugh Thompson murió de cáncer a los 62 años en 2006. Varias obras musicales han sido dedicadas a él. David Rovex compuso una balada en su honor titulada Una canción para Hugh Thompson, que fue tocada durante su funeral. Ryan Costello, de la agrupación The Oaks, también escribió otra canción para conmemorarlo titulada Para Hugh Thompson, que se paró en la soledad. Tom Parrott también escribió otra canción titulada Pinkville Helicopter, que hoy en día está incluida en la colección del Museo Smithsoniano para la Música Popular. Y Jonathan Berger compuso un concierto para piano orquesta comisionado por el National Endowment for the Arts, que fue presentado en enero de 2001 frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ejemplo de coraje de Hugh Thompson ha sido utilizado más recientemente como lente para entender los actos de coraje de otros oficiales del ejército de los Estados Unidos que han sacrificado su carrera para hacer lo justo. Eso aplica, por ejemplo, al teniente coronel Alexander Vindman, consejero de Seguridad Nacional para Europa en la Casa Blanca de Donald Trump, que fue testigo durante el segundo impeachment a cargo de Donald Trump y que contó la verdad sobre las presiones ejercidas por el presidente Trump sobre el presidente ucraniano Zelensky, con el propósito de que este último hiciera que los fiscales ucranianos anunciaran alguna investigación en contra del candidato presidencial Joe Biden y del hijo de este, Hunter Biden, por negocios corruptos en Ucrania, a cambio de la aprobación de 391 millones de dólares de ayuda militar que Ucrania necesitaba para defenderse de Rusia. Bueno, sin duda es un héroe, como dice el título, un héroe que tardó mucho tiempo en ser reconocido como tal, y que en su heroicidad también reconoce de que le cuesta muchísimo perdonar a esas personas que provocaron esos daños y que sigue siendo, incluso en una dimensión mayor, nada más que un ser humano. Y eso es el mensaje de esta emisión de Justicia, Justicia Perseguirás, como siempre con Carlo Toniato, y esperamos que dentro de poco vuelvas a traernos casos como estos. Claro que sí. Gracias, Jorge, y gracias a la audiencia para escuchar. Tadek, tadek, dear dog. Tadek, 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 dear dog.